Hola, sean una vez más bienvenidos al canal Gnosis en la Práctica. Continuamos los estudios de la Pista Sofía, hoy con el tema Melquisedec y el moldeado de las almas. Vamos a estudiar todo lo que concierne a Melquisedec en la Pista Sofía y vamos a descubrir su importancia en nuestro camino y también cómo realmente se da el proceso de transmigración de las almas en nuestro planeta. Primeramente, es importante comprender realmente qué es Melquisedec, porque todos nosotros tenemos una idea sobre él. Es el regente del planeta Tierra, el rey de Salem, perfecto, pero en la Pista Sofía descubrimos que él es mucho más de lo que sabemos hasta ahora. Ahí, en la Pista Sofía, estudiamos que él tiene un lugar especial dentro del absoluto al lado de Jehú, el príncipe de las fases, el padre de nuestro Keter. Y aquí tenemos que ver la cuestión tanto del punto de vista macrocósmico como microcósmico, lo que significa que Melquisedec también debe ser visto como una parte de nuestro propio ser. En esas dos acepciones, él puede nos ayudar mucho, como veremos en la conferencia de hoy, especialmente a través del llamado apresurador, que tiene el poder de acelerar nuestra autorrealización. Veamos lo que nos dice la Pista Sofía al respecto. Aquí en ese trozo del capítulo 85 que no vamos a leer, se nos dice que Melquisedec es el magno receptor de la luz, y aquí son citados varios otros seres que se encuentran con él en la región de la derecha. En la parte 3 de los videos sobre Pista Sofía hablamos sobre ese tema y repetimos aquel esquema que nos ayudará a entender mejor esa parte. Tenemos aquí ese esquema maravilloso hecho por Francisco Gil y su equipo que nos muestra dónde se encuentra Melquisedec, más precisamente en la llamada región de la derecha. Si leemos la Pista Sofía, ahí especialmente en el capítulo 10, pues hay una descripción de esas regiones y partes del ser. De ahí se extrae eso que llamo de una extensión del árbol sefirótico y que nos muestra lo que hay dentro del absoluto. Y con esa comprensión de dónde se encuentra Melquisedec en el absoluto, profundizaremos ahora qué representa ese gran ser. Veamos. Melquisedec es el gran receptor de la luz cósmica. Eso significa básicamente que él recibe la luz crística que emana del tesoro de la luz y la transmite hacia nuestro mundo físico. Esta luz es la que despierta en el ser humano inquietudes espirituales, anhelos de autorrealización y asistencia divina. Eso se llama en lenguaje de Pista Sofía de luz purificadora, o sea, él recibe la luz del absoluto de las alturas y la trae aquí a nuestro planeta. Pero él también actúa como receptor de la luz, que significa que cuando una persona desintegra sus defectos psicológicos, la esencia liberada se convierte en luz purificada, la cual es recibida por Melquisedec para llevarla de regreso al tesoro de la luz. Tal como estamos, él no recibe nuestra luz, que está contaminada por el ego. Melquisedec, como regente del planeta Tierra, es también el responsable por producir grandes cataclismos y terremotos para destruir una raza cuando está perdida, y en su fin como la nuestra. Y nos acordemos que tal como es arriba, es abajo, y así lo que pasa en ese apocalipsis externo sucede también dentro de nosotros en nuestro apocalipsis interior, cuando desintegramos los yoes y de ahí generamos la luz purificada que Melquisedec va a recoger y llevársela al tesoro de la luz. En la acepción microcósmica, el Melquisedec interior
tiene la capacidad de purificar nuestra alma y llevar nuestra luz al tesoro de la luz, esa región del absoluto, pero todo depende de generar en nosotros esa luz purificada. Eso hace el receptor de la luz, atrae luz de allá de arriba y nos la da a nosotros. Él es el receptor de luz purificadora, una luz que nos ayuda y nos purifica. Pero también es el receptor de luz purificada. La luz purificada es esa luz que surge de la oscuridad y de las tinieblas, y eso es en verdad una alusión al trabajo alquímico en la llamada superoscuridad. Cuando se desintegra el ego, esa luz que estaba sucia y contaminada se emancipa y se vuelve purificada. Entonces, si antes estábamos acostumbrados a perder la energía creadora a través de la fornicación, al transmutar poco a poco esos átomos crísticos, son utilizados para la fabricación de los cuerpos solares, y de ahí todo aquel que llega a la autorrealización es recibido por Melquisedec, que o conducirá posteriormente al tesoro de la luz. También que Melquisedec en la época de Abraham entregó el Santo Grial a él, con el que se celebró la unción gnóstica, y eso significa que al entregarle el cáliz, le está entregando el gran secreto del arcano AZF y está dando la autoridad a Abraham para que él lo enseñe a sus discípulos. O sea, Melquisedec entrega el arcano a la humanidad, y desde entonces Abraham sigue, juntamente con varios otros iniciados, essa trajetória del Grial, que imagino todos conhecem, chegando a Jesus, o venerável Maestro Aberamento, hasta se entregar publicamente à humanidade através do Maestro Samael em 1950, com seu livro La Puerta de Entrada a la Iniciación, que posteriormente se volvió el Matrimonio Perfecto. Samael es el avatar de la era de Acuario, y seguramente Melquisedec quiso que Samael nos diera la doctrina para que logremos la redención, así como seguramente le autorizó a entregar ese conocimiento de forma pública y sin velos como tenemos hoy. Y cuando llegue la hora de Melquisedec, cuando llegue el momento de cosechar la cosecha del sol, el primer punto que será analizado en nosotros es si fuimos capaces de comprender el arcano y dar luz purificada a través de los trabajos alquímicos. Entonces, vean la importancia de Melquisedec en todos nuestros procesos, nos enviando esa luz desde el absoluto, además de haber entregado el arcano a la humanidad. Y si canalizamos correctamente esas fuerzas que vienen del alto, además de poner en práctica sus enseñanzas, seremos capaces de devolver a Él luz purificada, y ojalá un día Él pueda nos conducir hasta el tesoro de la luz. Pero el papel de Melquisedec no termina aquí, y en la Piscisofía se habla más sobre él en el final del libro. Entonces, ahora contamos con la participación especial del hermano Francisco Gil, que nos ayudará a comprender un poco más sobre ese tema. La lectura de esos capítulos adicionales será hecha por Mariana, miembro de su equipo. Escuchemos. La Apología de los Arcontes del Destino, capítulo 112. Y por otra parte, los receptores de la luz la entregan al gran Sabaoth, el digno, que está en la puerta de la vida, en la región de los de la derecha, y quien es llamado Padre. Y esa alma le da a éste la gloria de sus encantos, y sus sellos, y sus apologías. Y Sabaoth, el magno y digno, la confirma con sus sellos. El alma le da su ciencia y gloria de sus cantos, y los sellos de toda la región de los de la derecha. Todos ellos la confirman con sus sellos, y Melquisedec, el gran receptor de luz que está en la región de los de la derecha, confirma a esa alma
así como todos los receptores de Melquisedec, y la llevan al tesoro de la luz. Capítulo 112. Ahora sí, la apología de lo del destino. Esto habla en un proceso de consumación del universo, un proceso de integración, cuando el día cósmico se acaba y viene la noche cósmica. Y en ese proceso se levantan a todos los seres autorrealizados para que entren a la herencia de la luz. En ese proceso, Melquisedec o los receptores de Melquisedec agarran esas esencias autorrealizadas y las llevan primero a la región de los de medio y luego a los de la derecha, y al fin la depositan en el tesoro de la luz para que llegue así al final a la herencia de la luz. Sí, el objetivo es la herencia de la luz. Pero la llevan, primero la recibe Sabaoth el bueno. Así en la vida lo recibe, que es llamado el Padre. Y Sabaoth se lo entrega a los receptores de la luz de Melquisedec para que Melquisedec pase por la región de los de en medio, y los seres que habitan en la región de los de en medio le dan sellos, bautismos, unciones espirituales. Verifica que esa alma autorrealizada tenga los sellos de la luz correspondientes, las iniciaciones ganadas. Cuando ven que es así, la pasan más arriba, a la región de los de la derecha. Igualmente, estos la revisan, que tengan los sellos de los de en medio y los demás sellos de la luz. Le dan sus bautismos espirituales, sus unciones gnósticas. Todos los seres que habitan en la región de los de la derecha, designados a dar los sellos y revisiones a estas almas, lo hacen. Luego esa alma, ya que pasa por los seres de la derecha que dieron todos sus sellos de luz, pasa a la región del tesoro, y estos hacen lo mismo. La sellan con los sellos de la luz, la confirman, le dan las glorias de la luz, y esta alma pasa al fin al tesoro y se acomoda en la región que le corresponde de acuerdo a su altura o pequeñez. Esto hace Melquisedec. De la creación de una nueva alma. Capítulo 131. Si por el contrario, es un alma nueva que ellos han extraído del trabajo de los arcontes y de las lágrimas de sus ojos, o más bien, del aliento de sus bocas, en una palabra, si esta es una de las almas nuevas, o si es una del trabajo de los arcontes, entonces los 5 grandes arcontes del destino toman el trabajo de todos los arcontes de sus aiones, lo modelan, lo dividen y hacen de él una alma. O si es desecho de la purificación de la luz, Melquisedec lo toma entonces de los arcontes. Los 5 grandes arcontes del destino modelan simultáneamente el desecho, lo dividen y hacen de él almas diferentes, para que cada uno de los arcontes de los aiones deposite su parte dentro del alma. Por esta razón, lo modelan juntos, para que todos puedan tener parte en ella. Y los 5 grandes arcontes, si lo dividen y convierten en almas, lo extraen del trabajo de los arcontes. Pero si es uno de los del desecho de la purificación de la luz, entonces Melquisedec, el gran receptor de la luz, toma el desecho de los arcontes. O si es de las lágrimas de sus ojos o del aliento de sus bocas, en una palabra, extraído de tales almas, cuando los 5 arcontes lo dividen y lo convierten en almas diferentes. O más bien, si es una alma antigua, el arconte que está en la cabeza de los aiones mezcla la copa del olvido con el germen de la maldad y la mezcla con cada una de las almas nuevas en el momento de estar en la región de la cabeza. Y esa copa del olvido se convierte en el espíritu falso para esa alma y aguarda el momento oportuno fuera del alma, convirtiéndose en una vestidura para ella y con mucha semejanza en toda forma, siendo como una envoltura en el exterior.
Capítulo 131 de la creación de una nueva alma. Los seres humanos lamentablemente no poseemos alma. Hay que cristalizarla. Hay que crearla en base a desintegrar ego y encarnar virtudes. Esas virtudes son almas. Aniquilamos el orgullo, surge la humildad, eso es alma. Aniquilamos la lujuria, surge la castidad, eso es alma. Entonces, ¿cómo podemos crear alma? Pues para crear el alma tenemos nosotros que aniquilar el ego, crear los cuerpos solares, trabajar en la gran obra. Así es que habla de la creación de una nueva alma. Alguien que no tiene alma, tenemos mucho ego. Entonces, los arcontes de la ley nos cobran deudas kármicas. Y entonces ellos, de alguna manera, simbólicamente hablando, se alimentan de esos cobros. Se alimentan de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos, de nuestro sudor. Entonces, gracias a las negociaciones kármicas que hace el Cristo y Melquisedec, gracias al trabajo sobre sí mismo, y vencemos la ley de esos 5 arcontes, el 5 es la ley. Si vencemos, pues, eso, gracias a las negociaciones kármicas, entonces ya no hay ese tipo de sufrimiento, lágrimas, porque se paga con buenas obras. Si hay sufrimiento, es un sufrimiento consciente, es un padecimiento voluntario. Así es que los arcontes de la ley no pueden cobrar de esa forma, con dolor y sufrimiento y lágrimas a las personas. ¿Cobran? Sí, pero las personas pagan con buenas obras, con acciones, con trabajo, trabajando en la gran causa. Y en base a eso se forma una nueva alma que surge y se eleva gracias a que aquel que la recibe, el receptor Melquisedec, y la lleva pues a las alturas, parte de la cosecha de la luz. Jehú y Melquisedec, capítulo 139. Jesús, es decir, Averamiento, dijo: verdaderamente el Padre de mi Padre, es decir, Jehú, es el previsor de todos los arcontes, dioses y potestades que han surgido de la materia de la luz, del tesoro, y Sorocotora Melquisedec es el enviado para todas las luces que son purificadas por los arcontes, y el que las conduce al tesoro de la luz. Estos dos tan solo son las magnas luces, y su disposición es la de descender hasta los arcontes para purificarlos, y que Sorocotora Melquisedec retire la purificación de las luces que han sido purificadas por los arcontes, y que las lleve al tesoro de la luz. Entonces la cifra y la hora de su disposición acontece para descender a los arcontes y agobiarlos, y constreñirlos para quitarles la purificación. Pero tan pronto como cesan de agobiarlos y oprimirlos, y regresan a las regiones del tesoro de la luz, sucede que si alcanzan las regiones de en medio, Sorocotora Melquisedec arrebata las luces y los conduce hasta la puerta de los de en medio, y los lleva al tesoro de la luz. Y Jehú se retira también hacia las regiones de los de la derecha. Capítulo 139. Sobre la apología del destino. Pero hay un párrafo ahí que habla de Melquisedec y de Jehú. Se dice que Jehú es el previsor de las luces, de los iniciados, de los dioses, de los arcontes que viven en los aeones, que han surgido de la materia de la luz, y que Melquisedec y Jehú juntos son los dos guías para sacar, o las dos magnas luces para guiar a todas las esencias que se quieren autorrealizar, llevarlas al tesoro de la luz.
Entonces, hay que empezar a explicar, por ejemplo, que Melquisedec es el receptor de la luz porque recibe la luz purificada. Cualquier iniciado que logra purificarse y vencer el destino, lo recibe Melquisedec y lo lleva al tesoro de la luz. Esa es una parte. Pero de este párrafo tendríamos que explicar lo siguiente. Dice que Yehú es el previsor de todos los arcontes, dioses que han surgido de la materia de la luz. ¿Qué son los arcontes? Pues regidores de los distintos aeones. Algunos maestros, ángeles, arcángeles que rigen, guardianes quizás de algún templo, de alguna región. Aquellos guardianes que dicen, no, esa prueba iniciática no la has pasado, tienes que esforzarte otra vez si es que quieres entrar a conquistar este cielo, este aeón, o esta dimensión, ya sea la quinta, la sexta, etc. Pues hay muchos seres inefables, y esos seres inefables y son dioses o arcontes, regidores, debido a un trabajo que hicieron. Son el resultado de la materia de la luz, dice. ¿Cuál es la materia de la luz? Nuestra energía creadora, nuestra energía sexual. Cuando alguien trabaja transmutando su energía sexual, la transmuta, puede crear sus cuerpos solares y sigue transmutando, jamás fornica, jamás derrama la materia de la luz. Siendo casto y habiendo creado los cuerpos solares y aprende a amar a la humanidad, a ayudar a la gente, encarna el Cristo íntimo. Y sigue desintegrando ego, sigue venciendo al destino, sigue liquidando karma, haciendo buena obra a la humanidad. Y entonces es un alma que se convierte en un dios, en un arconte, todo depende de lo que el ser, donde la quiera dejar. Pero es el resultado de la materia de la luz, de la castidad. Eso hace Yehú. Y con respecto a Melquisedec, el gran receptor de la luz, él ayuda a que esas almas que quieren autorrealizarse, que están prisioneras en la vida, con esos yoes causa que no nos dejan liberarnos, con esas dependencias emocionales, con esos compromisos kármicos, con ese destino que nos arruina, que nos arrastra, que nos hunde, que dobla el alma, que nos tira. Nos queremos liberar otra vez y surgen fuerzas psicológicas dentro de cada uno de nosotros que nos hacen sentir necesidad por algo, por alguna pasión de lujuria, por alguna ambición, por alguna codicia de algún inmueble, de alguna materia, por alguna envidia o venganza. Nos hace salir del camino, porque tenemos como prioridad quizás esa venganza o esa pasión o ese miedo, esa necesidad o esa dependencia familiar. Es muy fuerte esa emanación psicológica, ese agregado psíquico causal. Esa deuda kármica, alguna enfermedad, alguna incapacidad para hacer la obra. Es una deuda kármica. Entonces Melquisedec quiere esa recepción de nuestra luz, pero no se puede, porque estamos metidos en un destino, en un karma. Somos víctima de los arcontes de la ley que nos están cobrando. Imposible liberarse así. Entonces viene el gran receptor de la luz, el enviado por el Cristo. Y Él nos ayuda a negociar nuestro karma. Nos salva de esas lágrimas que nos genera el karma, de ese sufrimiento que genera el karma. Nos salva de ahí y nos libera. Esto significa que nos ayuda a negociar el karma, que nosotros podemos negociar el karma y decir, esa enfermedad de tanto dolor y sufrimiento que me va a causar la muerte física,
esa gran pasión que me va a causar el fracaso espiritual en esta existencia, aquella gran obsesión que me lleva a olvidarme del trabajo sobre sí mismo, aquella dependencia familiar en el sentido egoico. Dios mío, quiero hacer algo para liberarme de eso, sin dañar a nadie. Ayúdame. La ley dice, no, debes pagar con eso. Ayúdame, quiero pagar de otra manera. Quiero pagar con buenas obras. Quiero pagar con buenas acciones. Ayúdenme. Quiero negociar. Y entonces los arcontes de la ley negocian con nosotros. Y ese derecho está dado por Melquisedec y por el Cristo. Entonces Melquisedec nos permite esas negociaciones también. Melquisedec nos ayuda, acelera nuestra vida. Entonces nuestra vida es acelerada en el proceso de nuestro destino, para prontamente salvarnos o prontamente perdernos. Todo depende de nuestra decisión humana, nuestra decisión consciente. ¿Qué hacemos ante circunstancias muy favorables para hacer gran causa, para hacer buenas obras y así pagar el karma rápido y podernos salvar? ¿Qué hacemos? No sé, nos ponen de misionero o nos ponen en un sacerdocio que influimos en mucha gente para ayudarlos, o nos ponen como un dirigente que ayuda a mucha gente. Ahí está, nos ayuda Melquisedec, nos está acelerando para que hagamos mucha buena obra y poder negociar el karma y podernos liberarnos de los arcontes y poder lograr autorrealizarnos. Y debemos aprovechar esa oportunidad de esas negociaciones. Esos misioneros que hacemos cursos y nos llega mucha gente, ¿para qué es? Para que paguemos karma, para ayudar a mucha gente. Pero muchos causamos daño a tanta gente. Y en vez de pagar el karma, nos precipitamos en el mal. Así es que nos ayuda Melquisedec acelerando el proceso. Nos ayuda Melquisedec para ayudar a negociar nuestro karma. Pero algunos no estamos a la altura de eso y nos perdemos. Y fracasamos, prontamente perdidos. Pero si lo aprovechamos, si cumplimos con esa petición de hacer el bien, de esa petición de negociar, se nos facilita esa negociación, se nos facilita hacer el bien, y entonces nos autorrealizamos rápido. Aniquilamos yo rápido aprovechando el gimnasio psicológico. Pagamos mucho karma rápido. Nos liberamos rápido. Y esa luz que hemos adquirido de tanta transmutación, tanta muerte de ego, tanto karma pagado con buenas acciones, es luz que agarra el receptor de la luz Melquisedec. Es un iniciado de esa luz y nos lleva a ese iniciado triunfante, liberado, luminoso, con pura luz purificada, nos lleva al tesoro de la luz. Así, previo paso por la región de los de medio, de la derecha, pero nos lleva al tesoro de la luz. Así el gran receptor de la luz y también el gran Yehú son los enviados de la luz para salvarnos de este mundo de destino, de este mundo de ego, de este mundo de materia, de este mundo de karma, para bien de la economía de la luz o de la cosecha del sol o de la cosecha de seres, esencias que trabajaron sobre sí mismos para autorrealizarse. Y si no lo aprovechamos, entonces involucionamos. Involucionamos con esos 5 regidores de los arcontes de almas fracasadas. Pero no queremos eso, ¿verdad? Queremos ir hacia arriba. Paz inverencial. Gracias a Mariana por la lectura y a Francisco Gil por ese aporte hermoso y profundo que nos explica esas otras partes de Pisosofía que hablan del sacratísimo Melquisedec y otros puntos muy bien explanados por el hermano y que van a quedar más claros a lo largo de esa presentación. Continuamos con la lectura de la Pisosofía
agora com o tema El momento del número de Melquisedec. Sobre a venida de Melquisedec. E quando chegou o momento del número de Melquisedec, el gran receptor de luz, este foi em meio de los aeones e de los arcontes, quienes estão confinados a la esfera e al destino, e arrebatou a purificação de la luz de todos los regidores e los aeones e de todos los arcontes del destino e de aquellos de la esfera. Pues él inspiraba lo que los ponía en agitación y puso en movimiento al apresurador que está por encima de ellos y los hizo girar en círculos velozmente, y él, el apresurador, arrebató el poder que había en ellos y el aliento de sus bocas y las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos. Primeiramente, aqui se nos habla sobre o momento do número de Melquisedec. ¿Qué significa isso? Representa o número de almas que vão a ser parte da cosecha del sol, e Melquisedec, como receptor de la luz, vai a levar essas almas al tesouro de la luz. Isso em lo macrocósmico. Pero el nível microcósmico são as fracciones de essência que se libertam del ego através do trabalho interior, e el Melquisedec, como parte del ser, também leva estas fracciones de essência hacia el tesouro de la luz. E miren que ele arrebatou a purificação de luz de todos os regidores e los aeones e de todos os arcontes del destino e de aquellos de la esfera. Esos personajes son los señores de la ley y otros que tienen poder sobre nuestra alma y nuestro destino, pero trabajan para Melquisedec. Los receptores de la luz son seres que viven en las dimensiones superiores en los aeones y dentro de nosotros mismos. Y los receptores de la esfera son seres arcontes, regidores, que vivem em la esfera que está abaixo de los aeones. E essa esfera é precisamente o reino mineral sumergido, los mundos infiernos. Allá abaixo, en los mundos infiernos, há receptores que se encargam de receber a las almas perdidas, que são aquelas que agotaram su ciclo de 108 existências. Aí, eles recebem a todos os yoes de las personas para organizá-los e desintegrá-los allá abaixo. O maestro Samael também nos habla sobre os goros, que são esses seres que trabalham para Melquisedec. São seres ressurrectos e autorrealizados que trabalham para ele. Então, esses receptores da luz contribuem para a economia da natureza, ajudando as essências em los departamentos elementales, passando-las em su dia e em sua hora, de acordo a la lei de um reino a outro. De arrebatar a purificação de luz significa que el Melquisedec hace posible las negociaciones kármicas para el bien de la humanidad. En la parte 4 de los estudios que estamos haciendo aquí, hablamos sobre cómo trascender la maquinaria del karma, que como todos saben es implacable. La lógica de la ley a veces, dependiendo del nivel de karma que uno posee, simplemente no te deja vivir el camino. Entonces tú conoces las noces, quieres se autorrealizar, pero no te deja encontrar una mujer casta y fiel, porque en vidas pasadas tú hizo sufrir a las mujeres. Tú fuiste fornicario, adúltero, las engañó, las hizo sufrir, fuiste violento, etc. Y ahora todo lo contrario, ahora son ellas que te hacen sufrir, que te engañan, que te faltan el respeto, para que tú comprendas el mal que hiciste. Esa es la lógica de la ley. Aunque tú tengas buenas intenciones y seas serio en las noces, se pasa ese tipo de cosas. Llega a ser paradójico. Costumbro dizer como pode pagar suas deudas se uno está encarcelado. E lo que é pior, essas pessoas que estão encarceladas justamente por não ter oportunidades,
terminan por se volverem peores en la cárcel. Pero aquí en la Gnosis tenemos la solución para salir de ese lío, y aquí entran las negociaciones kármicas. Aquí en la Piscis Sophia se nos enseña que uno pide ayuda a Melquisedec para que active el apresurador y arrebate esa purificación de luz que era mía, esa oportunidad que era mía, pero la ley no quiere me dar porque debo tanto karma. Y Melquisedec pone entonces en movimiento al apresurador y arrebata esa purificación de luz de los arcontes y regidores del destino para que yo pueda negociar mi karma. Y así se cambia mi destino. Nos acordemos en episodios anteriores cuando decimos que Jesús, el Maestro Aberramento, ha cambiado el sentido de las esferas y del destino, y los señores de la ley se quedaron confundidos, porque tenían allí todo preparado para aplicar un karma a alguien, una enfermedad, la muerte misma de la persona, o pondría situaciones que llevarían a la pareja a se separar, por ejemplo, pero ya no, porque el Cristo intervino y cambió el destino de la persona. Da misma forma, Melquisedec también puede alterar ese destino. Entonces, Melquisedec llega hacia ellos y dice, oye, esa alma no, esa quiero que participe de la cosecha solar y quiero llevarla al tesoro de la luz. No quiero perderla y que se vaya ya a los mundos infiernos con los receptores de las tinieblas. Quiero salvar esa alma, y así se cambia el destino de la persona. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces nos dan un crédito, nos volvemos misioneros, por ejemplo, y uno tiene que aprovechar la oportunidad, entregando bien la enseñanza con el corazón, con la voluntad de ayudar a la humanidad, además de trabajar sobre sí mismo, pedir perdón, arrepentirse de sus errores, convertir la alquimia en un acto de oración, sacrificando deseos y placeres carnales a través de la correcta transmutación de sus energías. Y entra aquel otro tema que ya hablamos en otras ponencias, que uno puede ser prontamente salvado o prontamente perdido con estas enseñanzas. Si hace mal el trabajo, aún más después de haber solicitado ese crédito, pues será prontamente perdido y ya no encontrará la gnosis y una existencia futura, o mismo irá directo a la involución. Así es que los arcontes, los señores de la ley, tienen allá en nuestro libro del destino cosas como ese va a enfermarse de esto, va a suceder esto, va a fracasar en este matrimonio, en ese otro también, va a padecer de estas pérdidas, va a morir de este modo, etc. Ese es su libro del destino, con algunos buenos y bellos momentos, pero con muchas amarguras también. Y ahí llega Melquisedec y les quita ese poder para acelerar las almas que se quieran salvar. Pero si la persona no aprovecha la oportunidad, sea por lo que sea, aunque haya tenido muchas decepciones con los gnósticos, esa alma es prontamente perdida, así como aquellos gnósticos que, siendo líderes de instituciones, quemaron muchas almas con actitudes equivocadas que hayan tenido. Debemos estar al servicio de la orden sagrada de Melquisedec, del círculo consciente de la humanidad solar y contribuir para la cosecha del sol. Si lo hacemos bien, ciertamente seremos ayudados y nos será permitido hacer parte también de esa cosecha de almas que está ocurriendo ahorita en esos momentos finales de nuestra raza aria. Entonces, aprovechemos estos conocimientos para transvalorizar la gnosis y acelerar nuestro trabajo interior. Luego, después de arrebatar la purificación de luz, Melquisedec pone en acción al apresurador. Veamos. Y Melquisedec, el receptor de la luz, purificó esos poderes y llevó su luz al tesoro de la luz, en tanto que los servidores de todos los arcontes
juntavam toda a matéria de todos eles. E os servidores de los regidores del destino e os servidores de la esfera, que está debaixo de los aeones, la toman e la moldean em almas de hombres e ganado e réptiles e bestias salvajes e pájaros e las envían abajo al mundo de la humanidad. Y luego los receptores del sol y los receptores de la luna se miran por encima y ven las configuraciones del destino y de la esfera. Entonces ellos las toman de la energía de la luz y los receptores del sol la obtienen lista y la depositan hasta que la presentan a los receptores de Melquisedec, el purificador de la luz, y traen su material inútil a la esfera que está por debajo de los aeones y lo moldean en almas de hombres y lo moldean también en almas de reptiles y de ganado y de bestias salvajes y de pájaros. De acordo com o círculo de los regidores de essa esfera e de acordo com todas as configurações de sua revolução, e las repartem em este mundo de humanidade e se conviertem em almas em esta região, tal como os lo he dicho. Já hablamos sobre arrebatar a purificação de luz. Aqui, o apressurador arrebatou o poder que havia em eles. E miren isso. El aliento de sus bocas, las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos. El poder sobre el aliento de sus bocas está relacionado con el poder que los señores del destino poseen sobre nuestras vidas. Entonces, con la ayuda del apresurador, se impidió la ley de nos quitar la vida, porque se cambió nuestro destino, ganamos un poco más de vida. Imagina, por ejemplo, una persona que iba a morir de cáncer. Já não vai mais porque o apressurador acelerou nossa autorrealização. Também se los quitou o poder sobre as lágrimas de los ojos, as lágrimas que estavam reservadas a nosotros, ou seja, futuros sofrimentos, congojas, lamentos e lágrimas por el karma que devemos. Já não vamos a llorar muito, porque se las arrebatou Melquisedec e el apressurador. E também arrebatou el sudor de sus cuerpos, el sudor del dolor, del escalofrío, de la enfermedad, del cansancio. Parte de la Psi-Sofía me encanta y no logro comprender como solo ahora, después de más de 36 años que conozco la Gnosis, es que encuentro esa enseñanza y gracias a un solo misionero que habla de esas cosas, que es el hermano Francisco Gil. Podría me decir, eso de las negociaciones kármicas ya fue enseñado por el maestro Samael. Ya tenemos la Runa Not, ya sabemos que hay que hacer buenas obras, pero aquí es distinto. Puede ser también que el hermano tenga una vida confortable, gnósticamente hablando. Un hermano misionero que tenga asociación, pareja, su misión va bien, pero outros não. E isso que estamos falando aqui é a prova que uno pode sim cambiar as circunstâncias de sua vida, aunque a lei não te deje avançar. E a solução é uno se dedicar ao Cristo, se dedicar ao ser, trabalhar para o Cristo, para a gran causa, para a logia blanca, para Melquisedec e sua sagrada ordem. Então, esse esforço nos libera um pouco do destino para poder fazer a obra e aquele que iba a estar sofrendo e com falta de oportunidades, já não. Seu destino ha cambiado. Ha orado e suplicado a Melquisedec, el reino de la tierra, que ponga em ação al apressurador para que se acelere os tempos e movimentos de sua autorrealização. El apressurador se puso em movimento e hizo girar em círculos a esfera del destino, a tal grado que se aceleraram seus processos para que rapidamente salve sua alma e não se tarde acá abaixo en el mundo. Está haciendo la obra ahora, já não está llorando, já não está sofrendo,
está trabajando por la gran causa, por la humanidad, haciendo tantas buenas obras como sea posible. Ya no le toca el destino de los problemas de salud, de la amargura en el matrimonio, de perder su cuerpo físico en un accidente, porque ahora utiliza su aliento para dictar conferencias, ahora utiliza su aliento para dirigir meditaciones, ahora utiliza ese mismo aliento para transmutar su energía creadora con su pareja de forma correcta, desintegrando los yoes con más alquimia y menos placer. Pedir a Melquisedec para que sea nuestro valedor, que abogue por nosotros, que sea nuestro fiador, va mucho más allá de negociar directamente con la ley divina. No lo digo que no continuemos a hacer la Runanot, pero aquí en la Pisosofía encontramos esa joya de la enseñanza gnóstica y quizá el maestro no profundizó en ese tema porque ya estaba viviendo sus procesos en el 77. Nos acordemos también que solamente fue publicada después de su muerte. Pisosofía es una obra póstuma y lamentablemente sus discípulos, sin embargo algunos hayanse lanzado maestros, nunca hablaron sobre eso, quizá porque nunca leyeron o no lo entendieron la Pisosofía. Pero justicia sea hecha a Rafael Vargas, yo no conozco sus trabajos, pero sé que en Sociedad Gnóstica se estudia la Pisosofía. Entonces, queremos acelerar nuestros procesos y pertenecer a la orden sagrada de Melquisedec y ir al tesoro de la luz, o queremos nos enredar cada vez más en el destino y quedar aquí estancados y fracasados como almas? Mejor sin dudas contribuir para la economía de la luz y ser parte de la cosecha del sol. A retomar ese tema muy interesante sobre el moldeado de las almas, que nos explica de otra forma el proceso de la transmigración de las almas. ¿Y qué es el moldeado de las almas? Nosotros necesitamos moldear nuestras almas, crear los cuerpos solares, y para eso es necesario desintegrar nuestros yoes. Y Melquisedec nos ayuda a modelar, o mejor dicho, cristalizar nuestra alma. Y eso lo hace recibiendo nuestra luz purificada, que es el resultado de los yoes eliminados, y también a través de las negociaciones kármicas que acabamos de comentar. Pero sucede que no solamente ayuda a cristalizar a alma como hombre verdadero, sino que da forma a almas humanas normales o almas demonios que tienen formas animalescas. Y aquí entra el papel de Melquisedec y sus receptores en el proceso de involución y evolución, y para el asombro de muchos, aquí descubrimos que todo ese proceso de transmigración de las almas tiene un solo objetivo que veremos en profundidad a seguir: moldear almas autorrealizadas. Pero vamos a empezar del comienzo. Allá en los mundos infiernos tenemos los receptores del destino y los servidores de la esfera, que tienen la misión de recibir las almas perdidas que agotan el ciclo de 108 existencias y las convierten en animales y bestias salvajes con cara de perro, de toros furiosos, de serpientes, de cerdos, etc. Y cuando la esencia termina sus procesos en los mundos infiernos y sale a la luz del sol, empiezan los procesos de evolución, y esos receptores de Melquisedec se encargan de dar forma a esas almas en cada uno de los reinos mineral, vegetal y animal. Hemos visto que Melquisedec tiene todo un ejército de seres inefables llamados Goros, que se encargan de realizar esos trabajos. ¿Y con cuál objetivo? Para que esa esencia que salió del infierno llegue al estado humano a través de los procesos evolutivos y pueda se autorrealizar y realizar la gran obra, creando sus cuerpos solares, encarnando a su Cristo íntimo, para así convertirse en luz purificada y ser alma verdadera. Y cuando se convierte en un ser autorrealizado,
entra en la orden de Melquisedec, que al final del Mahamanvantara, o día cósmico, llevará esas almas al tesoro de la luz, a la herencia de la luz. Eso es lo que representa purificar esos poderes y llevar su luz al tesoro de la luz. O sea, la convierten en ser humano para que pueda crear alma y las reparten en este mundo de la humanidad. Já essa parte que dizia o texto de juntar a matéria de todos, isso representa juntar sal, azufre e mercúrio em nós, en el trabalho químico para despertar el Kundalini. E unindo essas matérias, formamos o chamado arqueus, que estudamos em las classes de alquimia, e assim criamos estas estruturas necessárias, o carro de Merkabah, para que o ser pueda se manifestar em nós, que são os corpos solares. Esses receptores do sol, a la vez, são dioses maestros que trabalham para Melquisedec, e como são do sol, representam o caminho solar de la autorrealização. Então, todas as almas que estão listas, todos os seres que se han autorrealizado, são entregados a Melquisedec, es decir, se convierten a la orden de Melquisedec. E por fim, tirar o material inútil são os yoes, que se formam luego em forma de animales allá en los mundos infiernos. Continuamos com a leitura de la Pisofia. O tema: los regidores devoram su matéria para que las almas no sean moldeadas. E Melquisedec, el receptor de la luz, los purificou e, como lo hace continuamente, levou su luz al tesoro de la luz. E todos los arcontes de los aeones, los arcontes del destino e aquellos de la esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran e no la dejan ir e convertir-se em almas en el mundo. Ellos devoram su matéria para no verse sin energia e exhausto, e para que su poder no cese en ellos e su reino se destruya, e a fim de poder retardarse e subsistir largo tempo hasta la terminación del número de almas perfectas que estarán en el tesoro de la luz. Essa parte que dice que ellos devoram su matéria para no verse sin energia e exhaustos, significa que mientras estén impregnados com esse material inútil que são os yoes, serão débiles como essência. Como ego serão muito fortes quizás, pero como essência, por exemplo, quando tem muita ira, nos gana a ira, aunque a essência diz, não lo hagas, mantente sereno e apacible. Não tem força a essência, porque o ego é muito forte. Então, en el reino mineral submergido, incluso aqui no mundo físico, eles tentam quitar-lhe essa matéria inútil, esses yoes, para que essa essência não esteja tão débil e para que se não tarde tanto tempo aqui, no mundo exterior, para que se apure e algum dia se purifique e logre chegar ao tesouro da luz. Pero a la vez, os arcontes não deixam que chegue ao estado humano hasta que esté preparada essa alma que evolucionou em los mundos infiernos. Essa essência se prepara em los reinos mineral, vegetal, animal, hasta que al fim chegam ao estado humano que outrora perderam quando se convirtieron em matéria inútil para a cosecha de la luz, para a cosecha solar. Essa alma que nunca quiso matar yoes, se acabaram as 108 vidas e acaba ingressando no reino mineral submergido como matéria inútil. Então, os arcontes del destino, os arcontes de la esfera inferior e os regidores de los aeones se agarram a essa alma como matéria inútil e, em vez de levá-la ao tesouro de la luz, porque não tem nada de luz purificada, e é por isso que ingressa em los mundos infiernos, e aí la sometem, la guardam e não la deixam chegar ao estado humano outra vez, porque tem que passar todo o processo involutivo e evolutivo del samsara para volver a ter
a oportunidade de volver ao estado humano. Passados os processos de los mundos infiernos, inicia su reascenso de nuevo, pero la gobiernan y la someten en determinados reinos y no la dejan llegar al alma humana mientras no esté preparada. Conclusão: aqueles que se autorrealizam e dão luz purificada são levados hasta el tesoro de la luz por Melquisedec. Los demás, que são em verdade a maioria, se conviertem em matéria inútil em los mundos infernos, donde los arcontes e regidores la someten e hacen que passen por los ciclos de involução e evolução em nosso planeta. Imagínate, qualquer essência que vá a parar em los mundos infiernos, como bien explanado por Dante em sua Divina Comédia e el Maestro Samael em seu livro Sí a Infierno, Diablo e Karma, essa essência, se tem um pouco de consciência, diria: não, eu quero ir de uma vez ao estado humano, sair rápido de aqui para autorrealizar-me, com a consciência do sofrimento nos mundos infiernos, pois seguro que não quer volver aí nunca mais. Pero não é fácil. Deve preparar-se em todo esse processo evolutivo que passa por los reinos mineral, vegetal, animal, hasta volver ao estado humano. Se habla de que as essências podem passar milhares de anos em los mundos infiernos, e no caso de los bodhisattvas caídos, que têm os corpos solares, esses se quedam aún mais. E quando saem como um elemental, uma essência outra vez pura, e volve a viver em este mundo, pero muito ingênua e muito inocente. E justamente esse é o problema. A imensa inocência e ingenuidade dessas essências faz com que cometam muitos erros logo que está começando novamente o estado humano. Não sabe uno, por exemplo, controlar o fuego sexual, e de aí vêm as poluições noturnas, a caída sexual, nasce o ego. Essa pessoa desde o início não transforma impressões, además del mal exemplo de las personas, e essa pobre alma é tomada desde o início por el ego. Pero aí entra o ser, que deve esforçar por levantar sua alma, generando inquietudes espirituais e movendo circunstâncias para que a pessoa encontre o caminho ao largo de las nuevas 108 existências. Pero aunque encontre, tendrá que se submeter a todos os processos iniciáticos necessários para que se autorrealize um dia. É importante dizer que todas, absolutamente todas as essências, por pior que seja o material humano, aunque hayan cometido os piores crímenes, como a traição, ou hayan se degenerado sexualmente, já sejam com material inútil ou sem material inútil, se vão a purificar e algumas regressarão ao tesouro de la luz ou la herência de la luz em la noche cósmica, pero a maioria se quedará ali em la região del Ain Sof Aur. A maioria como essências fracassadas, outras com a maestria, e essas se integrarão allá em la herência de la luz, em aquele lugar donde les corresponde de acordo ao grado luz que hayan alcançado em el dia cósmico. Assim que repito o que disse em outras ponências, há que aprender a ver a parte buena de las personas, há que ver que por detrás de um criminoso degenerado sexual há uma alma, há um ser. Essa compreensão é um passo para amar de verdade a la humanidade. Hemos visto o capítulo 25 da Pisofia que o Maestro Aberramento nos dá a clave para acelerar nossa autorrealização e convertir-nos em luz purificada. Nos dá a clave para que Melquisedec enfoque, dirija sua luz purificadora hacia nós para acelerar nossos processos, además de dar a clave para que nós hagamos luz purificada, que é especialmente através da alquimia bem hecha. Activando essa parte do ser chamada apressurador, se acelera nosso destino, todo se acelera, se abrem ciclos, se cierram ciclos com pessoas, cambias de lugar, de missão,
E aquele ciclo que ia durar toda uma vida, muitos anos, sem haver nenhum avanço, agora já dura menos, dependendo do grado de revolução na consciência que tenhas. O apressurador é um poder que pode te ajudar a liberar-se de um ciclo, de um grande poder hipnótico, de uma obsessão sentimental ou emocional, por exemplo. Pero como já dissemos também, a Deus rogando e com más dando, como dizia o maestro Samael. Então, se uno le pide a Melquisedeque que nos ajude enviando-nos luz purificadora e poniendo em atividade o apressurador, nós também tendremos que fazer nossa parte. E isso passa por negociar com os senhores da lei, fazer boas obras e servir a la humanidade de forma bem hecha, como seja entregando a enseñanza de forma desinteressada, fazendo caridade ou simplesmente sendo um bálsamo para os demás. Pero muito importante também os trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, sem falar da alquimia e da morte do ego. E que é um padecimento voluntário? É uno renunciar a essa querência do ego. Se nós renunciamos a algo que queremos, já seja um prazer carnal, já seja algo material, já seja um sentimento negativo de ódio, de vingança, avançamos em nosso trabalho interior. Haverá um sofrimento, pero esse é o falso sentimento del yo, que controla nossa personalidade e usa os centros de nossa máquina humana. Não é que te lo quiten, sino que tu renuncias a isso voluntariamente e te sometes a um padecimento por el bien de sua alma, para não dizer por el bien de los demás. Renuncias a algo que te iba a dar certa satisfação e como já não la tienes, uno sofre e padece. E para que todo isso? Para romper el laço com yo, para queimá-lo e desintegrá-lo. Para isso, nos sometemos a padecimentos voluntários. E podemos dizer que um padecimento voluntário é um tipo de trabalho consciente. Então, se uno hace trabalhos conscientes com objetivo psicológico para conhecer, estudar, compreender e desintegrar algum defeito, pois em todo esse processo há padecimentos voluntários. E, à la vez, com trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, se hacen negociações com os senhores da lei e se suplica perdão. Então, esses 4 elementos, trabalhos conscientes, padecimentos voluntários, negociações e perdão, permitem que Melquisedeque ponga al apressurador em movimento e assim se acelera nossa autorrealização. Pero se renunciamos a todo isso e seguimos vivendo como antes, nos distraemos com as coisas materiais e buscamos viver como toda a gente, vivendo a medias las noces, pois a mesma enseñanza se vuelve simplesmente uma crença ou mesmo um clube social. O resultado de essa renúncia é que nossas vidas serão lentas, psicológicamente hablando, nossos ciclos de recorrência serão largos e perderemos muito tempo aqui no mundo. E toda essa temática de hoje da Psicofia tuve como base na pergunta de Maria, a Madre de Jesus, no capítulo 24, que foi algo como: ¿por que se demoram tanto as almas aqui no mundo? ¿Por que se retrasan tanto? E é com base a essa pergunta que Jesus dá uma série de explicações hasta chegar a Melquisedeque e o apressurador que hablamos na conferência de hoje. Pois essa pergunta hecha por Maria será tema de nosso próximo video de la Psicofia, que se titulará El destino puede ser cambiado, pero no se lo pierdan. Será muito interessante como foi hoje e explicaremos a fundo por que nos demoramos tanto, mesmo com as noces. E dentro desse tema aqui, que hablamos de Melquisedeque e o apressurador, contamos aqui hoje com a participação especial de Francisco Gil, que mantém ali em seu canal Nossos Audiolivros
el estudio de la Episofía capítulo por capítulo. Entonces, quien quiera profundizar en eso, los invitamos a ir a esa dirección de lo hermano. Y también aprovechamos para decir que muy pronto será subido una práctica especial con la participación de Mariana, que ya nos ayudó hoy con la lectura, que nos presentará una práctica dada por Francisco Gil en sus ponencias sobre esa cuestión de Melquisedec y el apresurador. No se lo pierdan porque es muy especial esa práctica y dará a todos una idea de cómo hacer esa petición a Melquisedec para que se aceleren sus procesos de autorrealización. Y terminamos aquí más ese tema de la Episofía. Gracias por su atención y síganos en el canal Noces en la Práctica, siempre con novedades. Acompaña también nuestra página en Facebook. Hasta pronto, paz inverencial.